A mi parecer, de todos los textos en la Biblia que hablan con respecto a la oración, para mí en lo personal este texto es uno de los más hermosos que hay, uno de los más maravillosos. Uno de los que, en honor a la verdad, me inspira, me motiva, me desafía para poder construir en mi vida una vida de oración y poder orar constantemente delante de Dios. Encuentro tanta hermosura y tanta belleza en ese verso nada más, el verso 14, de todo lo que es el corazón de Dios, el plan de Dios, la visión de Dios, cómo Dios ve, cómo Dios percibe y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, la iglesia. Y es que este pasaje no solamente es maravilloso por el hecho de lo que dice el verso 14, sino por el momento en que esa palabra viene a Salomón, al corazón de Salomón, la forma en cómo Dios le transmite estas palabras y en medio de qué está sucediendo todo esto. Cuando nos vamos unos capítulos atrás, un capítulo atrás o el mismo capítulo 7 inclusive, nos vamos a dar cuenta, hermano, de todo lo que está sucediendo. Para ese momento se está culminando después de 7 años de construcción del templo. Salomón ha pasado 7 años construyendo el templo de Dios, que era para ese momento una obra sumamente espectacular, maravillosa, gloriosa. Nunca se había construido un templo con tanta belleza, con tanta riqueza, como era el templo del Señor construido por Salomón. Pero Salomón solamente viene a ser un pionero en esa construcción, porque quien tuvo en principio el deseo, el anhelo en su corazón de construir una casa para Dios, esto nació en el corazón de un hombre especial, de un hombre único, de un hombre que aprendió a adorar a Dios, un hombre que aprendió a amar a Dios, a despojarse de todo lo que tenía para darlo para el Señor. Y les hablo del rey David. El rey David, en una ocasión, contemplándose a sí mismo su palacio, llega en el momento donde dice: caramba, si cómo Dios puede estar en una tienda y yo estoy aquí en mi casa, muy lindo en mi casa, y Dios está en una tienda. Vamos a hacerle algo al Señor. Y nace en el corazón de David, rey de Israel, el deseo de construir un templo para Dios, y él está dispuesto a invertir todo lo que hubiese que invertirse para construir un templo para Dios, porque para él era lo más hermoso que podía hacer para Dios. Pero una noche el Señor le habla a David y le dice: David, tú no me vas a construir templo porque tus manos han derramado mucha sangre. David era un hombre de guerra, un hombre que sabía pelear para la causa de Dios y el reino. Entonces Dios le dice a David: tú no me vas a construir este templo. Es hermosa tu intención, admiro tu intención, pero tú no vas a construirlo. Lo va a hacer Salomón tu hijo. Él me va a construir casa. Entonces David viene y transfiere, pone en el corazón de su hijo Salomón la visión de construir el templo para Dios. David le explica cómo van a hacer la construcción, cómo va a ser el templo. Y Salomón entonces se entusiasma y emprende la construcción del templo, y le va a tomar 7 años construir ese majestuoso templo para Dios. Una vez terminada y finalizada la obra, entonces Salomón convoca a todo el pueblo de Israel para inaugurar, celebrar, dedicar el templo para el Señor. Y dice la escritura de que cuando usted lee los primeros versos del capítulo 7, fue una forma tan pero tan sorprendente todos los sacrificios que se dieron, todo lo que sucedió. Más de 22,000 bueyes. ¿Puede usted imaginarse en su mente lo que es un acto de ganado de 22,000 bueyes? Más de 14,000 ovejas sacrificadas en honor a Dios en la celebración del templo. Yo no tengo forma de imaginarme, mi cerebro no me da para imaginarme una cantidad de animales siendo sacrificados, pero ese era el corazón de Salomón, y todo el pueblo estaba agolpado alrededor del templo para dedicar el templo. Una vez que el templo es dedicado, una vez que Salomón hace la oración de dedicación y entrega y consagra el templo y a los sacerdotes, los levitas, para que oficien y ministren en la casa de Dios, dice la escritura que la gloria de Dios vino sobre el templo y la gloria del Señor llenó aquella casa. Imagínese usted en esta mañana
cuán gloriosa debió de ser esa inauguración. No solo por los sacrificios, no solo por cómo se dio origen a esa construcción naciendo en el corazón de David, un adorador por excelencia a Dios, sino por la forma en cómo Dios llena ese lugar. La Biblia dice que Dios descendió sobre ese lugar y su casa fue llena de la gloria de Dios. Pero ahí no acaba toda la historia. Cuando Salomón, una vez que se da todo eso, Salomón, después de haber orado y pedido a Dios que viniera, que estuviera con ellos en su casa, dice la escritura de que el Señor vino a Salomón en sueño. Y ahí inicia toda esta hermosa historia también, o continúa más bien esta hermosa historia. Salomón dormía y el Señor vino de noche. No sé si en visión, no sé de qué forma, pero el asunto es que vino y habló con Salomón y le dijo: Salomón, he escuchado tu oración y he escogido este lugar para que en este lugar se invoque mi nombre. Todos los que vengan a este lugar orarán y buscarán mi rostro. Entonces, hermanos, en medio de toda esa emoción que estaba sucediendo, el templo, la gloria y la visitación de Dios personal a Salomón, Dios le va a referir estas palabras. Verso 13, y dice así. Verso 12 para que continuemos, más bien o entendamos un poquito más. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, qué descortés parece esto. Qué falta de cortesía parece que Dios tiene con Salomón. Salomón ha trabajado 7 años construyendo una casa para Dios, ha ofrecido miles de sacrificios en honor a Dios, y ahora que Salomón está descansando, disfrutando ese momento, Dios se le aparece y le dice: escogid esta casa como casa de sacrificio. Y le dice: pero si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si enviare a la langosta para que consuma la tierra, o si les envío pestilencia. Yo digo, carambas, ¿a quién se le ocurre hablar así en una celebración tan magna como esa? ¿A quién se le ocurriría que ante un gesto de tanta nobleza como lo que Salomón está teniendo en ese momento, de repente venga y le diga esas palabras? Me parece que no encaja. Me parece a mí, en mi humanidad, simple y sencillamente pobre humanidad, que esas palabras como que no encajan dentro de toda aquella cosa hermosa que está sucediendo. De repente, más bien debió Dios de haberlo inspirado, de haberle motivado, de haberle tal vez hasta agradecido, si cabe la palabra o la expresión. Pero Dios más bien como que le hace una seria advertencia. Si yo enviare, si yo cerrare, los cielos para que no haya lluvia, y enviare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, yo digo, me parece que no tiene sentido a mí esa palabra. Pero por supuesto que no tiene sentido si yo no soy capaz de entender la dimensión de quién es Dios, de qué es Él, qué representa Él, quién es Él en toda su eternidad y en su relación y revelación para con el hombre. Y es que, hermanos, simple y sencillamente, no importa cuán grandes sean los sacrificios que hagamos o de qué forma celebremos nuestra alabanza a Dios, las cosas que podamos hacer nosotros para Dios, Dios nunca dejará pasar la oportunidad para enseñarnos, formarnos y advertirnos. Porque Dios no puede de ninguna forma ser sobornado por nada, ni pasar por alto nada. Por eso en medio de esa celebración, Dios se le revela y se le revela para hablarle de eso que puede ocurrir, pero le dice lo siguiente también.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El tema general para estos domingos van a ser los 4 fundamentos de la oración. 4 fundamentos de la oración. Hoy solo voy a hacer una introducción para después hablar sobre esos 4 fundamentos. Vamos a hablar de la humillación. Vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la búsqueda del rostro de Dios y vamos a hablar de la conversión. 4 fundamentos para la vida de oración. Hoy, hermanos, al leer el verso 14 debemos de preguntarnos si en la iglesia, en el pueblo de Dios en este tiempo, en la actualidad, debemos de preguntarnos si hay humillación en la iglesia que invoca el nombre de Dios. Debemos de preguntarnos si la iglesia practica, se ejercita en su vida en una humillación delante de Dios. Debemos de preguntarnos en esta mañana si la iglesia practica la oración, si la iglesia practica la búsqueda del rostro de Dios. Debemos de preguntarnos si la iglesia es activa, es practicante de una vida de conversión. Yo debo de decir, en honor a la verdad, de que muy poco vemos la humillación en la forma en que Dios la espera. Muy poco vemos la vida de oración en la forma en cómo Dios la espera y la demanda de nosotros. Muy poco vemos la búsqueda del rostro de Dios como Dios la exige o como Dios la da. Muy poco vemos una vida de conversión o de santificación en la vida práctica de la iglesia. Y es que, hermanos, cuando no encontramos esto en la vida comunitaria de la iglesia, una iglesia, nosotros, la iglesia, no es más que una muestra de la ausencia de lo que está ocurriendo en la vida personal, en la vida individual, en la vida privada, ya más allá de la puerta de nuestros aposentos o nuestra casa. Hoy debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué no hay humillación en la iglesia? ¿Por qué no hay humillación en la gente que invoca el nombre de Dios? ¿Por qué no vivimos una vida de humillación delante de Dios? Y cuando hablo de una vida de humillación, hermano, no estoy hablando de un sentimiento, no estoy hablando de una actitud, estoy hablando de un carácter donde somos capaces de botar y tirar al suelo nuestra propia dignidad delante de Dios, que lo hablaremos el próximo domingo, Dios mediante. Y es que a veces, hermanos, nos hemos creído que somos muy dignos y muy merecedores de estar delante de Dios. Nos creemos de que tenemos el derecho a muchas cosas delante de Dios y hemos perdido de vista la gracia de Dios, que todo lo que hoy puedo accesar en Dios es por su gracia y nunca jamás por lo que yo hago, nunca por méritos propios, nunca porque lo merezco y nunca porque sea digno, solamente acceso a eso por la gracia soberana de Dios sobre mi vida, mostrada en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Hermanos, preguntémonos en esta mañana por qué no hay hoy una humillación a ese nivel. Creo sencillamente que la razón por la cual hoy la iglesia, y cuando hablo de iglesia no digo usted, no le señalo a usted, hablo en términos generales, de una forma general de la iglesia de Cristo. ¿Por qué no vemos una vida de humillación real? Una vida de oración real, una vida de búsqueda de Dios real, una vida de conversión genuina en nuestras vidas o en la vida de la iglesia. ¿Por qué no existe? ¿O por qué no se mira como se debiera de ver? Yo debo decir que por una sola razón. Y es por la misma razón por la cual la gente no creyente no busca a Dios. Obedece a la misma razón, porque la misma razón que tiene la persona que está fuera de la iglesia y que no tiene la intención mínima de buscar a Dios, no quiere buscar a Dios. Es la misma razón en nosotros cuando no venimos ante Dios en una humillación como Dios le espera. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que muchos de nosotros no hemos considerado o no nos consideramos cuán enfermos estamos.
Usted sale a predicar el evangelio y la gente, usted le pregunta a la gente cómo está y todo el mundo está bien. Todos ellos conciben en su corazón de que su vida es genial, de que su vida es esplendorosa y todo está bien en mi vida, todo está bien, no hay problema, todo está bien, no pasa nada, todo está bien. Pero lamentablemente, algunos de nosotros no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta cuán enfermo estamos. Y no hemos considerado a la iglesia como una iglesia que adolece, una iglesia que está enferma. Una iglesia que necesita ser sanada, una iglesia que necesita ser restaurada y que sus miembros por ende también necesitan ser sanados por Dios y restaurados por Dios. Pero por supuesto que al hablar esto, corro el riesgo de que alguien se ofenda o de que usted se sienta ofendido, porque de repente usted considera en su propio corazón de que está bien, de que todo está sano, de que todo está perfecto y que no hay nada que usted ocupe. Yo le quiero decir que nadie será capaz de correr a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a menos que se sienta como debe de sentirse un enfermo que necesita con urgencia de una atención médica. Nosotros nos hemos conformado con algunas cosas y a veces la iglesia actual tiene la misma experiencia o el mismo pensamiento que una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, la iglesia Sardis, la cual el Señor viene y le dice: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y no le está hablando, hermano, no le está hablando a la religión pagana de la época. El mensaje es directo, específico a una iglesia que profesa el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Pero sin embargo el Señor, que tiene ojos y conocimiento fulminante, que conoce nuestra vida, nuestro interior, la vida de la iglesia, nuestras motivaciones y pensamientos, le habla a aquella iglesia y le dice: iglesia en Sardis, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y yo digo: wow. ¿Por qué no tenemos una vida de humillación? Porque creemos que vivimos, cuando la realidad posiblemente de muchos de nosotros es que estamos muertos. Muertos. Pero por supuesto que en nuestros pensamientos y en nuestro concepto de vida, idealizamos nuestra vida de tal forma que es la mejor. Nuestro cristianismo es lo mejor, nuestra iglesia Vida Nueva como congregación es la mejor de toda la Juelita. ¿Y por qué decimos o sentimos muchas veces esto con respecto a nuestra vida personal? Lo hacemos porque nuestro estándar o nuestra medida es la otra persona que está a mi lado, la otra persona que tal vez por situaciones en su vida no tiene una vida tal vez más o menos, y me comparo con esa persona o con esa congregación y digo: es que nosotros somos mejores. Pero nuestro estándar de vida personal y como congregación nunca puede y nunca podrá ser medida en relación con otros semejantes. Debe de ser medida según la Escritura. Debe de ser medida según Cristo. Debe de ser medida según el apóstol Pablo lo enseña en su carta a los Efesios, donde dice qué es la iglesia, cómo es la iglesia y cómo debe de vivir la iglesia. Cuando como iglesia nos podemos fijar en el escrito de Pablo en su carta a los Efesios y podemos pesar nuestra vida como congregación en la forma en que Dios lo establece en Efesios, nos vamos a dar cuenta que urgimos de un milagro de resurrección en esta mañana en nuestras vidas. Cuando miramos lo que Pablo enseña en su carta a los Efesios como la vida práctica del creyente en el capítulo 4, capítulo 5, cómo es el creyente, cómo es el Hijo de Dios, cuando yo vengo a esa escritura y me peso en esa escritura, me voy a dar cuenta cuál es mi verdad y cuál es mi realidad, pero no lo puedo medir en base a otro semejante como yo. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos y decimos que estamos todo bien, que todo está excelente. Pero ¿cuál es tu base, tu fundamento, tu razón, tu argumento para decir que todo está bien? Porque tú lo consideras así, porque tú lo sientes así.
¿Porque tú lo visualizas así? ¿O porque la Escritura te respalda y te aprueba y te dice está bien? La iglesia en Sardis, estamos vivos para ellos. Había una vivencia en sus corazones. Pero tristemente el Señor le dice, ustedes están muertos. Están muertos. Es que la necesidad de un médico solo la puede tener quien está convencido que está enfermo. Usted ha visto cómo nos humillamos cuando vamos a Levi's por un paquete de acetaminofén. No importa cuánto esfuerzo hagamos de hacer fila, madrugar, llamar, insistir, pelear, discutir, para que nos den al final un paquete de acetaminofén. ¿Pero por qué lo hacemos? Le voy a decir por qué. Porque usted está convencido que lo necesitas. ¿Por qué no oramos como debemos de orar? Porque no hay convencimiento de que necesitamos a Dios. ¿Por qué no nos humillamos como debemos de humillarnos delante de Dios? Porque nos creemos muy dignos. Consideramos que todo lo tengo en mi vida y que nada necesito y que estoy muy bien. ¿No es cierto que muchas veces tenemos ese sentimiento de que tengo un cristianismo maravilloso porque me siento así? Que no necesito de nada porque todo lo tengo. Y mucho menos, no necesito de nadie porque estoy bien solo. Recuerdo el mensaje del Señor a través del apóstol Juan a la iglesia en el libro de Apocalipsis. La iglesia de la Odisea. La Odisea. No sé si recordarán. Pero le dice el Señor a esta iglesia las mismas palabras que refiere a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es tu verdad, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Una iglesia pomposa, una iglesia rica, porque los ríos que rodeaban aquella ciudad eran riquísimos en oro. Había mucha riqueza, mucha finanza, mucha gloria. Y la iglesia en aquella ciudad decía, todo lo tengo, no necesito nada y somos riquísimos. Y el Señor se le acerca y le habla al oído a esa iglesia y le dice, tú dices que eres rico, pero te digo que tú eres un miserable, pobre, desventurado y desnudo, o sea, no tienes nada. ¿Qué pensaría usted si Dios le diera ese mensaje y le hablara al oído? Y le dijera a usted o me dijera a mí o nos dijera a nosotros, en medio de toda la emoción, en medio de toda la alabanza, en medio de todos los sacrificios, Dios viniera y nos dijera, tú que dices que eres rico, eres un pobre, eres un miserable, no tenés nada. ¿Cuántos diríamos gloria a Dios? Nadie. Nadie. Esa es la razón, hermanos, por lo que hoy no tenemos iglesias o no tenemos una vida de humillación delante de Dios. Porque considero de que tengo vida, porque considero de que todo lo tengo y no necesito nada. Pero como dije el domingo anterior en el ayuno, una de las cosas más sorprendentes que sucede en la persona que está siendo nutrida, abastecida, administrada por Dios, es que entre más tiene de Dios, más miserable se siente. Entre más gloria y más riqueza de Dios en la vida de un creyente, más indigno y más miserable se siente. Y usted dirá, pero no puede suceder así. Sí sucede así. Sí pasa así. Sí sucede así. Isaías, cuando se encuentra con Dios en aquella gran visión de Isaías capítulo 6,
Está viendo al Señor en su gloria, está viendo al Señor en su majestad. Escucha a los ángeles cantar o declarar: Jehová santo, 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 3 veces santo. Y aquel hombre está perplejo con aquella gloria. Y la primera impresión, sensación que viene a Isaías es: ay de mí que soy hombre muerto, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Que está diciendo él: soy indigno de estar aquí, estoy frito, estoy listo. Pero él ya era un profeta, hombre temeroso de Dios, pero se siente abrumado por la gloria de Dios ante la cual está siendo expuesto. Y es que, hermanos, puede que estemos bien, pero no tan bien como Dios espera y Dios nos llama. El problema de quienes gozamos de un poco de salud es creérnosla que estamos llenos de salud, cuando en realidad lo único que tenemos son algunas cosas bien, que están funcionando bien en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Algunos de ustedes, por su edad o por alguna circunstancia, pueden mover sus brazos de una forma excelente, pero no así sus piernas. Algunos podemos mover nuestras 4 extremidades, pero nos duele allá la cintura. ¿Verdad que sí? Entonces tú tienes salud, pero no la mejor. Y la iglesia nos hemos acostumbrado a llamar una salud perfecta y completa solo porque podemos mover 2 brazos, pero el resto está paralizado. Esa es la razón por la que no existe una humillación total delante de Dios y por la que no oramos. Pero permítame en esta mañana, ¿por qué argumento esta idea? Quiero darles cuáles son mis argumentos, de decirles cuál es la razón por la que hoy existe una iglesia que no se humilla, que no ora, que no busca el rostro de Dios y que no está en una constante conversión delante de Dios. Déjeme darle cuál es mi argumento. Nótese por favor en el verso 14, que al final del verso el Señor dice: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos da a entender algo muy valioso y muy importante, y que es la referencia que nos hace en el verso 13. Si yo cerrare los cielos, si cerrare los cielos para que no haya lluvia. La razón del por qué debe de haber humillación es por causa de cielos cerrados. La razón por la que debemos humillarnos es porque logramos discernir, interpretar en nuestra vida personal y congregacional que, si bien es cierto, tenemos tierra, pero es tierra seca, tierra que está muerta, tierra que está estéril, tierra que no produce nada, pero es tierra al final, pero no tiene agua, que es la que la nutre y le da vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu vida? ¿Es una vida floreciente? ¿Es una vida productiva? ¿Es una vida donde estás brillando? ¿Es una vida donde estamos compartiendo a Dios con otros? ¿Es una vida que está produciendo? ¿O tan solamente es tierra, pero es tierra seca, es tierra muerta, que no tiene nada, ni zacate? No tiene nada, pero es tierra. Mire qué hermosa la referencia de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, esto por supuesto debemos de entender que al no haber lluvia, lo único que Dios está diciendo que hay una sequía, o viene una sequía, una sequedad, una esterilidad en la tierra. Pero por supuesto que esto tiene un sentido y una connotación literal en aquella época. Pero podríamos hacer la aplicación a nuestra vida actual, porque en el Nuevo Testamento usted y yo, mi corazón y tu corazón es comparado con la tierra también.
Y a veces, hermanos, en nuestra vida cristiana solamente tenemos ese nombre o tenemos ese corazón, esa tierra en nosotros, pero que no hay lluvia, no hay presencia de Dios, no hay visitación de Dios. Nuestra tierra no está siendo regada constantemente por la presencia de Dios en nuestra vida. Es tierra, pero es tierra seca. No está produciendo. Mírate a ti mismo hoy en esta mañana y pregúntate: ¿cómo es mi tierra, mi corazón, mi interior? ¿Cómo es mi interior? Se cumple lo que dijo el Señor en San Juan capítulo 6, que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. ¿Hay esa constante lluvia y agua en tu corazón? ¿O solo es tierra, pero no hay producto de nada? Si cerrase los cielos, lo que Dios está diciendo es: si yo traigo este juicio sobre ustedes, donde no hay nada en la tierra, está la tierra, pero está seca, estéril, se está desquebrajando. ¿Cómo es nuestro corazón? Lo próximo que el Señor le dice: y si mandare la langosta para que consuma la tierra. Esto es bellísimo. ¿Qué está diciendo Dios? Ya en otras ocasiones Dios lo había hecho, por supuesto. Israel entendió, Salomón entendió de qué se trataba. Él sabía la historia del pueblo, porque ya en otras ocasiones había venido ese tipo de mal, uno sobre Egipto. Había una historia legendaria en ellos, y sabían que cuando la langosta llega a un lugar es para acabar con todo el esfuerzo de los hombres que han sembrado la tierra, que se han esmerado por cultivar, pero por alguna razón esta plaga viene y consume todo el esfuerzo. No queda nada del esfuerzo. Habla de la no prosperidad en lo que hacemos. Habla del hecho de cómo la langosta consume los frutos, consume todo lo que está sobre la tierra. No hay nada. Y no hablo de una prosperidad material, porque esto no es lo que Dios está diciendo en el texto. Ahí, por supuesto, que tiene una forma literal de que debemos de verlo porque es el momento, pero ¿cuál es nuestra aplicación? Así que lo aplicamos a nuestra vida, no de una forma donde podemos medirnos de que todo está bien en mi vida, porque simple y sencillamente tengo una gran prosperidad en lo material. Déjeme decirle esta verdad en esta mañana: hay quienes prosperan en lo material por su capacidad natural, son buenos para hacer plata. Pero el traficante es bueno para hacer plata y el diablo también. Así que eso no puede ser una regla para medir nuestra prosperidad y nuestra hermosa relación con Dios. Hay quienes prosperan y hay gente en la iglesia que prospera porque tiene la habilidad, tiene el talento, tiene la gracia para hacerlo, pero no significa que sea la bendición de Dios. Así que mejor expresado por San Juan en su tercera carta, no sé si la segunda o tercera, usted lo busca. Cuando le habla a su amigo Gallo y le dice: amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Apunta a lo interior como cosa máxima en la vida de un creyente. Yo pregunto: ¿tiene usted prosperidad en su vida interior? ¿Tenemos prosperidad en nuestra vida interior? ¿Hay riquezas en nuestra vida interior? Hemos crecido en nuestra vida interior. Podemos vernos internamente y considerar y decir: carambas, cómo hemos crecido, cómo hemos madurado en nuestro ser interior. Esa sería una buena referencia para entender esta langosta. Lo último que menciona, y recuerde que es Dios hablándole a Salomón, le dice: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si enviare pestilencia a mi pueblo. Ya en otras ocasiones había pasado. Así que Salomón entiende muy bien el discurso de Dios. Ya Dios había herido a la nación de Egipto con tumores. Filisteos habían sido heridos con tumores malignos. Él sabía que Dios podía enviar la enfermedad. Pero obviamente, yéndonos al contexto, tiene que ver con toda una realidad para ellos en la parte física. Pero debemos de entender que este hecho donde Dios dice: y enviaré pestilencia sobre mi pueblo, oiga,
Dios está diciendo, y si enviare pestilencia sobre mi pueblo, significa una sola cosa y debemos de verlo en relación con lo que Dios le dijo a Moisés allá en su peregrinar en el desierto. Cuando le dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y cómo es que ese Dios sanador va a enviar pestilencia a su pueblo? Si Él es el Dios sanador de su pueblo. ¿Cómo es que la pestilencia llega? Simple. Dios solo quita su protección. Desviste a su pueblo y lo deja a merced. Lo deja sin protección. Entonces el sentido en esto para nosotros tiene que ver con el hecho de que pueden haber circunstancias donde Dios toma la tremenda decisión de quitar su protección sobre usted y lo deja a merced de usted mismo. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando nosotros nos obstinamos en el corazón en hacer lo que Dios no quiere que hagamos, pero nos obstinamos ahí. Entonces Dios dice, ok, que te vaya bien, te quito la protección. Y usted dirá en esta mañana, es imposible, hermano, que Dios haga esto, porque está escrito que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Pero Jonás el profeta dijo esto: los que van tras vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, se salen del paraguas de la misericordia de Dios. Ahora bien, este es mi argumento, pero debemos de preguntarnos, si es mi parte final en esta mañana, ¿por qué viene todo este mal? ¿Cuál es la razón por la que Dios se ve motivado o obligado, sería mejor dicho la palabra, a hacer esto? Cuando Dios le dice a Salomón, si yo cerrase los cielos, si enviare la langosta o si enviare la pestilencia, Dios está hablando de si yo me decido a destruirlos. Y por eso le digo que esas palabras como que no encajan en todo ese momento. Porque es un momento hermoso, es un momento maravilloso lo que ahí está pasando. Es un momento de tanta alegría en toda una nación. Pero sin embargo Dios le dice a esa nación y le refiere estas palabras: ¿y qué si yo me decido a destruirlos a ustedes? Mire, hermanos, es que como que yo estuviese en una gran adoración a Dios y Dios me diga eso, le digo, no fregues, entonces bye bye. Porque como que no encaja. Pero es que Dios nunca va a dejar pasar nada en nuestras vidas sin que nos recuerde cuál debe de ser nuestra conducta delante de Él. Y a Dios nada lo va a impresionar tanto como para que Él calle su verdad para nuestras vidas. ¿Por qué Dios destruiría a su pueblo? Y usted dirá en esta mañana, pero es que no me parece que Dios se atreva a hacer eso con su pueblo. Alguien podría argumentar en esta mañana y decir, jamás Dios va a hacer eso con sus hijos. Eso está en el Antiguo Testamento, pero ya te olvidaste de Ananías y Zafira. Eran creyentes, están en el hervor de la primera iglesia, traen una ofrenda, mala ofrenda, fantasiosa ofrenda, ofrenda sucia y corrupta delante de Dios. Y entonces Pedro le dice, y conocen toda la historia: Ananías, ¿esto es todo? Sí, Pedrito, esto es todo para la gloria del Señor. Le dice, has mentido al Espíritu Santo y ahora mismo te morís. ¿Y quién mató a Ananías? Pedro. ¿Quién lo fulminó? ¿Quién fulminó a Pedro? El Espíritu Santo de Dios lo fulminó ahí mismo. Y entra Zafira y Pedro le hace la vuelta ahí y le dice, mira, vení para acá, no es que tu esposito dio una tremenda ofrenda y dijo que esto era todo lo que estaba destinado para el Señor. Es verdad, ¿verdad que sí? Sí, Pedrito, ok. Por cuanto consististe en esto con tu esposo, ahí están los jóvenes que sacaron
a tu esposo y te sacarán a ti también. Y pum, muerta. Y fue el Espíritu Santo quien los fulminó. Ya los puse a pensar, ¿verdad? Hermano, pero es un caso aislado. Ya te olvidaste del mago Dimas, la conversión de él ante la predicación de uno de los apóstoles, Pedro, si no me equivoco. Y ve cómo el Espíritu Santo usa a Pedro y va y le dice: mira, te compro eso, ¿cuánto vale? Y Pedro lo exhorta y aquel hombre cae ahí, también enfermo. ¿Y qué podría decirle yo de Elimas? Cuando Pablo está predicando y Elimas se le oponía y simplemente lo maldijo Pablo y el hombre quedó ciego. Estamos hablando de realidades, pero ¿por qué Dios lo hace? Es la pregunta. ¿Por qué Dios haría tal cosa? Número uno, hermano, simple y sencillamente la razón por la que esto se llega o puede llegar a ser es por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros como iglesia persistimos en el pecado, déjeme decirle que todo tendrá su consecuencia. Dios cerrará los cielos, Dios enviará la langosta y Dios quitará su protección cuando persistimos en una conducta que no agrada a Dios. Pero nosotros hemos llegado a mirar estas cosas como algo simple, sencillo, como no tiene relevancia, no importa, es cualquier cosita. Pero no son cualquier cosita. Todas esas cosas provocan a Dios a algo. Sí, el Dios que te ama, por supuesto. Y es que cuando estas cosas se encuentran o Dios se topa con eso en la vida de su pueblo, Dios, hermano, solamente le queda una cosa para hacer en eso, y es que Dios va a juzgar eso. Y hay dos formas en que Dios hace juicio sobre eso. Lo primero lo encontramos, por supuesto, en la Biblia, en la historia de la Biblia. Cuando Dios, hermano, se decide a hacer juicio, hay un momento, hay una ocasión, hay una forma, una cosa particular en Dios que a veces hace juicio para acabar y terminar y dejar de estar contendiendo con alguien. Lo acaba, lo termina. No hay chance, no hay margen para una restauración. Simplemente Dios dijo: esto lo termino ya y se acaba, punto, no hay oportunidad de nada. Por ejemplo, hablemos de Sodoma y Gomorra. Dio oportunidad para el arrepentimiento, no para nada, simplemente lo fulminó. Dijo: ya estoy hasta el copete de esto y se acabó esta historia y vamos a hacer juicio. Es una parte en cómo Dios hace juicio. Cuando Dios juzga algo, en algunas ocasiones lo hará para no dar una oportunidad para nada más, que eso se acabe, se termine, punto. Pero hay otra forma en la que Dios hace juicio, y es cuando Dios, hermanos, trae, por supuesto, todo esto, pero para disciplinarnos, para corregirnos. No tiene la intención de acabar con nosotros, sino llevarnos a nuestra propia esencia y experiencia de lo que somos, de lo que estamos haciendo. Es para decirnos: usted nada puede, yo soy todo. Y Dios hace un juicio así. Y esto es el juicio que Dios hacía con Israel. Lo traía, lo metía a muchas situaciones, tan solo para que el pueblo reaccionara, respondiera, se diera cuenta de que sus vidas eran tan pobres si Dios no estaba con ellos, que eran tan débiles si Dios no los ayudaba, que eran tan míseros si Dios no los bendecía. Y los lleva a esos puntos de miseria para decirles: miren lo que ustedes son y lo que han hecho, y contemplen lo que yo soy y lo que debo de ser para ustedes. Dos formas en cómo Dios ejecuta todo esto. Esto, por supuesto, nos debe de evocar una pregunta más y final en esta mañana, y es: ¿puede alguien, bajo esa reacción de Dios, tener la oportunidad para cambiar? ¿Para ser transformado, para ser renovado? La respuesta es sí. Es sí se puede. Si hoy yo reconozco en mi vida que soy una persona enferma que necesita de la sanidad de Dios, que necesita del trato de Dios, que necesita ser avivado, ser restaurado, ser reconciliado, que necesita de Dios, sí se puede. Y es el verso 14.
es los 4 principios de la oración. Entonces, debemos de concluir en esta mañana que las palabras que Dios refiere a Salomón en el verso 14, si mi pueblo se humillare, lo que Dios le está diciendo a él, aun cuando yo hiciere todo esto, aun cuando se encuentren en esto, si ustedes son capaces de reconocer lo suficiente como para doblar su cabeza delante de mí, yo vendré, los oiré y los sanaré. No importa dónde se encuentren, yo lo voy a hacer. Pero es humillación. Es oración, es búsqueda, es arrepentimiento. Porque esta palabra que usa Dios en esta escritura donde dice y se convirtieren, tiene que ver con una transformación en nuestra vida. Tiene que ver con deje, abandone y sígame. Entonces yo oiré. Y esto, hermanos, es lo más impresionante en esto. Por eso digo que es uno de mis textos favoritos. Porque a pesar de todo lo que pudiese haber, la miseria que pudiese haber en mí, las deficiencias que pudieran haber en mí, todo lo mal que yo haya podido traer sobre mí por mi desobediencia, Dios está dispuesto a oírme, Dios está dispuesto a escucharme, siempre y cuando yo sea capaz de humillarme delante de Él. Entonces Dios oirá. Y no solo oirá, Dios me sanará. Y Dios sanará la iglesia. Dios sanará nuestra casa. Dios sanará nuestra tierra, porque Dios es por excelencia sanador. Dios no quiere destruir. Dios no quiere que muramos. Dios quiere que vivamos. Pero para eso necesitamos aprender a humillarnos. ¿Qué es la humillación? ¿Se ha humillado usted delante de Dios? ¿Es usted alguien que ha aprendido a humillarse delante de Dios? ¿Qué es la humillación? Bueno, el próximo domingo yo le voy a enseñar a usted por la escritura qué es humillación. Humillación no es un sentimiento, no es la acusación de nuestra conciencia. La humillación o la búsqueda del rostro de Dios no es correr a Dios cuando el diablo me asusta. Porque hay gente que solo busca a Dios cuando el diablo lo asusta. Yo no sé si me comuniqué con esa idea. Es que me está yendo mal, hay que correr a Dios. Es que, pastor, necesito buscar a Dios porque los trastos en la cocina se están moviendo. Entonces corren a la iglesia a buscar al pastor porque es el más ungido, para que ante su presencia el diablo se vaya. Y esta gente no entiende de que su más insignificante problema es que el diablo le mueva los trastos, su torta es con Dios. Porque alguien que está bajo la protección de Dios, el diablo no puede penetrarlo a menos que Dios lo permita. Entonces, si quieren ser librados de los sustos del diablo, hay que buscar a Dios. No para que Dios me quite eso, sino porque yo necesito buscar a Dios en mi vida.